Hola hermanos, hermanas, los saludo en el amor y la presencia del Señor. Muy agradecido por esta oportunidad que me da el Señor de poder compartir su palabra. Como cada martes tenemos nuestro estudio luego del tiempo de oración y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes el estudio de la palabra del Señor. Así que quiero pedirles si pueden buscar en sus Biblias el Salmo 27. Vamos a meditar en este salmo. Es un salmo de David y que lleva por título Jehová es mi luz y mi salvación. Este es un salmo conocido, pero también es importante analizar cada uno de sus versículos y también conocer que este salmo tiene una estructura, ¿ya? La primera parte, que va desde el versículo 1 al versículo 6, tenemos la provisión que Dios hace para dar aliento, estímulo y confianza a sus hijos. La provisión de Dios. Y desde el versículo 7 en adelante tenemos una oración. Y esta es una oración solicitando ayuda y solicitando sustento. Este es un salmo que también refleja un poco el sentimiento de los creyentes en estos días. Son días difíciles, donde también hay mucha incertidumbre en lo que va a pasar. Pero también aquí este salmo nos da la respuesta que necesitamos a esas inquietudes, que es que el Señor es nuestra fortaleza. Y el Señor nos va a ayudar a pasar estos tiempos difíciles. El primer versículo comienza David con una afirmación grandiosa. Salmo 27.1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Este versículo enfatiza la relación de Dios con sus hijos. Y desde el principio, el salmista afirma: Jehová es mi luz y mi salvación. Al decir que Dios es su luz, está diciendo que Dios es quien guía su vida. Lo hace también por medio de su palabra. El mismo salmista en el Salmo 119-105: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Junto con decir que Dios es su luz, también dice que es su salvación. La salvación la recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo, en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa es la salvación de la cual estaba hablando David, al decir: Jehová es mi luz y mi salvación. Y luego también él añade que Jehová es la fortaleza de su vida. Y al decir esto, está refiriéndose a que Dios no es solo quien da la vida, sino también que nos permite poder vivir esa vida aquí en la tierra. Y en este versículo también encontramos algunas preguntas, pero la respuesta está incluida en este versículo. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, entonces ¿de quién temeré? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién es de atemorizarme? El Señor nos fortalece y nos ayuda en tiempos de dificultad. Versículo 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aquí David lo que está haciendo, está visualizando su vida, todas las circunstancias que había vivido, circunstancias difíciles, desde que era muy joven como pastor de ovejas. La Biblia nos señala que él tuvo que enfrentarse incluso a un león. Luego ya cuando creció y cuando fue ungido por el profeta Samuel como rey de Israel, el rey actual, que era Saúl, se enojó bastante, muchas veces lo persiguió para matarlo. Entonces David no tuvo una vida fácil. Y en este versículo él lo que intenta es resumir un poco todo lo que él había vivido
Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Quiere decir que Dios le dio la victoria en esas circunstancias difíciles. Cada uno de nosotros pasa diversas pruebas. No son las mismas, pero el Señor está ahí, está con nosotros. Luego en el versículo 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La confianza de David estaba depositada en Dios. Y también eso nos sirve como ejemplo a nosotros, de poner nuestra confianza en Dios siempre. No solamente acordarnos de Dios en los tiempos de dificultad. Siempre poner la confianza en nuestro Dios. Muchas veces el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: no temáis, no temáis. Es cierto que el temor llega a nuestras vidas muchas veces. Hay personas incluso que tienen fobias. Pero en estos momentos es donde nosotros debemos repetir con convicción, en oración, las palabras de este salmo. Y tener la certeza de que Dios está con nosotros y que podemos depositar nuestra confianza en Él. Versículo 4 del Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David había reducido su vida a un solo punto. Y no fue el único. En el Nuevo Testamento también tenemos el apóstol Pablo, que en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. David redujo su vida en un solo punto. ¿Y cuál es? Dice: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Al decir estas palabras, la intención de David no era que él quería vivir en el tabernáculo o quería dormir allí, no. Sino lo que él quería era estar en constante comunión con Dios. Él decía que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Lo que él quería era estar en la presencia del Señor toda su vida. En el Antiguo Testamento, para poder tener esta comunión con Dios, ¿no es cierto?, se hacía mediante el tabernáculo. Pero hoy nosotros tenemos acceso a Dios mediante Jesucristo. Y este debería ser también motivo para alegrarnos, para tener ánimo, que tenemos libre acceso a nuestro Dios mediante Jesucristo. Le voy a pedir que me acompañen a Romanos. Vamos a buscar Romanos capítulo 5. Y vamos a dar lectura desde el versículo 1 al versículo 5. Romanos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 5. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para buscarlo en su templo. Salmo 27, versículo
5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Cuál era ese lugar reservado y secreto dentro del tabernáculo del cual hablaba David? Bueno, se encontraba dentro del lugar santísimo. Nadie podía entrar allí, excepto el sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que había allí? Bueno, allí se encontraba el arca, revestida de oro, y sobre el arca en la parte superior había una tapa elaborada que Dios designó como el propiciatorio, porque la sangre era rociada sobre él. Ahora, en nuestro tiempo, debido a que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre, ya tenemos un propiciatorio al cual podemos acudir. Y es un lugar seguro. En el versículo 6 dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Cuando contemplamos este hermoso pasaje, podemos reconocer lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Y dice aquí el salmista que al poder visualizar el amor, la misericordia de Dios, dice que surge desde nuestro corazón una canción. Y esta experiencia llevó al salmista a pronunciar lo que él dice en el versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Bueno, en ese lugar secreto del cual también el salmista hacía referencia, había compasión y misericordia. Y Dios ha preparado este lugar reservado también para nosotros, donde podemos recibir misericordia de Dios. Podemos acudir a Él mediante la oración, mediante la comunión con Él, mediante la lectura de su palabra. Versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Dios tiene un anhelo para cada uno de nosotros. Y es que busquemos su rostro cada día. Porque Él tiene mucho que comunicarnos mediante su palabra. Y Dios nos anima a estar siempre en comunión con Él. No solamente buscarle en tiempos difíciles, sino cada día. Cada día. Porque nosotros como sus hijos necesitamos estar en comunión con nuestro Señor. Y el salmista dice, en mi corazón yo sentí que Dios dice, buscad mi rostro. Y sí, es lo que voy a hacer. Dice, voy a buscar tu rostro, oh Señor. Versículo 9. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Cuando David pecó, él supo lo que era que Dios escondiera su rostro de él, porque perdió la comunión con Dios, perdió su alegría, perdió este compañerismo que él tenía con el Señor. Pero entonces oró en el Salmo 51, decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Aquí, en el versículo 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampare, Dios de mi salvación, decía el salmista. Versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. David sabía que aun si existiera la posibilidad de que lo abandonaran sus padres, lo abandonaran su familia, el Señor lo recogería. Versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Aquí lo que estaba diciendo David era que él quería dar un buen testimonio, causar una buena impresión ante el enemigo, porque él sabía que lo criticarían, que lo perseguirían. Y lo que él quería que Dios lo guiara y le ayudara a no sentir vergüenza delante de sus enemigos. No quería ser avergonzado. Versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Aquí vemos a un David que se sentía acosado, rodeado de enemigos que buscaban su destrucción.
Y lo que él quería era la protección de Dios, que Dios no lo entregara a la voluntad de sus enemigos. Versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Incluso en el mundo actual, con todas las circunstancias que estamos viviendo, nosotros podemos ver la bondad de Dios. En estos tiempos que vivimos esta pandemia, podemos ver también cómo se ha predicado con mayor énfasis, con mayor fuerza el Evangelio, cómo se ha compartido su palabra. Gracias a Dios que también existe la tecnología y es posible ver una cantidad de pastores, hermanos, hermanas que comparten la palabra del Señor, que hacen estudios en estos tiempos que son de dificultad. Y creo que el Evangelio se ha ido esparciendo con mayor facilidad. Quizá tiempo atrás, cuando nos podíamos reunir en los templos, estábamos solamente enfocados en crecer cada uno de nosotros espiritualmente y no tanto en la evangelización. Pero hoy también por estos medios se ha predicado su palabra, se ha enseñado, se ha compartido el Evangelio. Versículo 14 del Salmo 27 finaliza: aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En el presente hay muchos creyentes que se sienten débiles, desanimados. Incluso podemos decir que en mayor o menor medida podemos sentir este sentimiento de debilidad en nuestro ánimo. Y uno, ¿cómo puedes superar esta circunstancia? Bueno, pidiéndole a nuestro Señor que nos dé valor y que se refuerce nuestra esperanza en Él. Debemos esperar en el Señor. Debemos tener buen ánimo. Y aquí es importante porque el salmista enfatiza esta idea. Dice: aguarda a Jehová, espera en el Señor, dice. Esfuérzate, aliéntese tu corazón. Y luego reafirma esta idea. Sí, dice, espera en el Señor, espera a Jehová. Esto es importante, mis queridos hermanos, hermanas, tener esta idea. Poder apropiarse de esta idea, que es esperar en el Señor. ¿Y qué conlleva esperar en el Señor? Tener confianza en Él, tener tranquilidad, no tener temor y estar conscientes que el Señor tiene el control de todo. No sabemos cómo va a terminar esta pandemia, las circunstancias que estamos viviendo, el Señor lo sabe, pero debemos tener confianza en Él, esperar en Él, y que este tiempo en que estamos en esta espera en lo que puede pasar, estar en constante comunión con nuestro Señor, leer su palabra, hacer estudios, escuchar alabanzas, cantar a nuestro Señor y poner toda nuestra confianza en Él. El Señor es quien nos fortalece, el Señor es quien nos sustenta. Por eso también yo le animo a cada uno de ustedes. Sabemos que igual es difícil el no poder congregarnos, el no poder estar ahí en comunión como hermanos, pero gracias a nuestro Señor es que existe la tecnología y estos medios que nos permite también comunicarnos y también poder compartir de su palabra. Así que, hermanos, los animo, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, que sea su fortaleza en estos tiempos difíciles y que pronto nos volveremos a reunir cuando el Señor lo estime conveniente. Así que le envío también un saludo a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga y mucho ánimo, ¿ya? Que pronto va a pasar todo esto. Que el Señor les bendiga.